Pensé que salvar a ese hombre me traería bendiciones. En cambio, me trajo la verdad más dolorosa que jamás podría imaginar. Lo que me susurró desde ese ataúd subterráneo cambió todo para siempre. Mi nombre es Elena Morales y crecí en 1900, los campos polvorientos de Andalucía, donde cada día era una lucha contra la pobreza que nos rodeaba como una sombra permanente. Mi familia vivía en una pequeña casa de adobe que mi abuelo había construido con sus propias manos décadas atrás. Las paredes agrietadas dejaban pasar el frío invernal y el calor sofocante del verano, pero era nuestro hogar. Mi padre trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en los campos de olivos que pertenecían a don Ricardo Valdemar, el hombre más rico de toda la provincia. Mamá cosía ropa para las familias del pueblo, ganando apenas unos euros por cada prenda que terminaba, bajo la luz tenue de nuestra única lámpara. Yo ayudaba donde podía, recogiendo aceitunas durante la temporada de cosecha y cuidando a mis dos hermanos menores mientras mis padres trabajaban. Nuestra vida era simple, pero teníamos algo que el dinero no podía comprar. Teníamos amor genuino entre nosotros. Las noches las pasábamos juntos alrededor de la mesa de madera desgastada, compartiendo historias y sueños mientras comíamos el guiso que mamá preparaba con los pocos ingredientes que teníamos. Papá nos hablaba de sus días en los campos. Mamá nos enseñaba canciones tradicionales que había aprendido de su madre. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia del pueblo, donde el padre Miguel nos recordaba que los humildes heredarían la tierra. Después del servicio, caminábamos por las calles empedradas, saludando a los vecinos que conocíamos desde siempre. Era una comunidad pequeña, donde todos se cuidaban mutuamente, donde un favor se pagaba con otro favor y donde las puertas nunca se cerraban con llave. Desde pequeña, soñaba con estudiar medicina para ayudar a la gente de mi pueblo. Veía cómo el doctor más cercano estaba a 1 hora de distancia y muchas veces las familias no podían permitirse el viaje cuando alguien se enfermaba. Mi sueño era abrir una pequeña clínica en el centro del pueblo, donde pudiera atender a todos sin importar si podían pagar o no. Mis padres apoyaban mi sueño aunque sabían que la universidad estaba fuera de nuestro alcance económico. Papá me decía que si trabajaba duro y tenía fe, algún día encontraría la manera de hacer realidad mis aspiraciones. Mamá guardaba cada moneda extra que conseguía en una lata oxidada debajo de su cama, con la esperanza de que algún día tendríamos suficiente dinero para mi educación. El pueblo donde vivíamos había pertenecido por generaciones a la familia Valdemar. Don Ricardo era la tercera generación en poseer todas las tierras cultivables de la región. Su mansión se alzaba en la colina más alta, con sus jardines perfectamente cuidados y sus fuentes de mármol que contrastaban dramáticamente con nuestras casas humildes en el valle. Aunque nunca había hablado directamente con don Ricardo, lo veía ocasionalmente cuando visitaba sus propiedades en su elegante automóvil negro. Era un hombre de unos 50 años, siempre vestido con trajes caros y con una expresión seria que nunca cambiaba. Los trabajadores le tenían respeto, pero también cierto temor, porque era conocido por ser exigente y no tolerar errores en sus negocios. Todo cambió en una tarde de octubre, cuando regresaba a casa después de ayudar a la señora Carmen con su huerto. El sol se ponía detrás de las montañas y las sombras se alargaban sobre los senderos polvorientos que conectaban las parcelas dispersas de nuestro pueblo. Decidí tomar un atajo que me llevaría más rápido a casa, un sendero poco usado que pasaba por las ruinas de una antigua construcción que había pertenecido a los Valdemar en el siglo pasado. Mientras caminaba entre los restos de piedra cubiertos de hierba silvestre, escuché algo que me detuvo en seco. Era un sonido débil,
pero inconfundible. Alguien estaba golpeando algo desde abajo de la tierra. Los golpes eran rítmicos, desesperados, como si alguien tratara de llamar la atención desde un lugar cerrado. Me acerqué siguiendo el sonido hasta llegar a lo que parecía ser una lápida de mármol, parcialmente enterrada entre la maleza. Los golpes venían definitivamente de abajo de esa piedra. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me arrodillaba y apartaba la tierra y las hojas que cubrían la superficie. La lápida tenía una inscripción casi borrada por el tiempo, pero pude distinguir el apellido Valdemar, grabado en letras elegantes. Los golpes continuaban, ahora más débiles, como si la persona que estaba abajo se estuviera quedando sin fuerzas. Sin pensarlo dos veces, empecé a buscar algo que me ayudara a mover la pesada lápida de mármol. Encontré una rama gruesa que pude usar como palanca. Después de varios intentos, y usando toda mi fuerza, logré mover la lápida lo suficiente como para crear una abertura. Inmediatamente salió un aire viciado y húmedo que me hizo retroceder. Cuando me asomé por la abertura, pude ver unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. La voz que escuché desde abajo me confirmó que había una persona atrapada allí dentro. Era la voz de un hombre, ronca y desesperada, que me gritaba que lo ayudara, por favor. Le respondí que estaba tratando de abrir completamente la entrada y que no se preocupara, que pronto estaría libre. Con más esfuerzo, logré mover la lápida completamente. Bajé cuidadosamente por los escalones húmedos, usando la luz de mi teléfono móvil para iluminar el camino. Lo que encontré abajo me dejó sin palabras. Era una cripta familiar antigua, con varios ataúdes de mármol dispuestos en nichos a lo largo de las paredes. En el centro de la cripta había un ataúd moderno de madera fina y de ahí venían los sonidos. La tapa estaba cerrada, pero no sellada completamente. Cuando la abrí, me encontré cara a cara con don Ricardo Valdemar. Estaba pálido, sudoroso, y claramente había estado atrapado allí durante horas. Me explicó entre jadeos que había venido a visitar la tumba de sus antepasados, como hacía cada año en el aniversario de la muerte de su padre. Mientras estaba en la cripta, alguien había movido la lápida desde arriba, dejándolo atrapado. Su teléfono no tenía señal en el subterráneo y había estado gritando y golpeando durante horas sin que nadie lo escuchara. Lo ayudé a salir del ataúd y lo acompañé hasta la superficie. Una vez afuera, se apoyó contra un árbol para recuperar el aliento. La experiencia claramente lo había afectado profundamente. Me agradeció repetidamente por salvarlo y me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Entonces fue cuando todo cambió. Mientras se recuperaba, me miró directamente a los ojos y me dijo que tenía algo importante que contarme. Me explicó que se sentía en deuda conmigo por salvarle la vida y que quería ser honesto sobre algo que había llevado en secreto durante años. Me contó que conocía a mi familia mucho mejor de lo que yo imaginaba. Me dijo que mi padre había trabajado para él durante más de 20 años, siempre con lealtad y dedicación. Luego hizo una pausa larga antes de continuar con lo que realmente quería decirme. Mi padre había venido a verlo hace 3 años, me explicó don Ricardo. Papá le había pedido un préstamo para pagar una operación urgente que mamá necesitaba después de que le diagnosticaran un tumor. La operación había costado 30.000 euros, una suma imposible para una familia como la nuestra. Don Ricardo le había prestado el dinero sin ningún interés, pero con una condición que mi padre había aceptado desesperadamente. La condición era que papá trabajaría para él sin salario durante 5 años, destinando todo su tiempo a pagar la deuda con trabajo instead de dinero. Pero eso no era todo. Me contó que mi padre había sufrido un accidente grave en los campos hace 2 años, cuando una máquina agrícola se había volcado sobre él. El accidente había sido causado
por equipos defectuosos, que don Ricardo sabía que necesitaban reparación, pero que había decidido no arreglar para ahorrar dinero. Mi padre había quedado con lesiones permanentes en la espalda que le causaban dolor constante, pero había ocultado la gravedad de su condición para no preocupar a la familia. Don Ricardo lo sabía, pero nunca había ofrecido ayuda médica ni compensación por el accidente que su negligencia había causado. El secreto más devastador llegó al final. Don Ricardo me confesó que había sido él quien había falsificado los documentos de propiedad de nuestras tierras hace décadas. Nuestra familia había sido dueña legítima de varias hectáreas que ahora formaban parte de sus propiedades más productivas. Había sobornado a funcionarios locales para transferir ilegalmente la propiedad a su nombre. Me explicó que mi abuelo nunca había sabido leer correctamente y había firmado documentos pensando que eran contratos de trabajo, cuando en realidad estaba cediendo la propiedad de sus tierras. Generaciones de mi familia habían trabajado como empleados en tierras que por derecho nos pertenecían. Terminó diciéndome que se sentía culpable por todo esto, especialmente después de que yo le hubiera salvado la vida. Me aseguró que encontraría una manera de compensar a mi familia por todas las injusticias que había cometido contra nosotros a lo largo de los años. Las palabras de don Ricardo resonaron en mi cabeza durante días como un eco interminable. No podía creer que nuestra pobreza, el sufrimiento silencioso de mi padre y la imposibilidad de cumplir mis sueños fueran resultado directo de las acciones deliberadas de este hombre. Me sentía como si hubiera descubierto que toda mi vida había sido construida sobre mentiras y robos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado de mi habitación, pensando en cómo papá se levantaba cada mañana con dolor para trabajar en tierras que por derecho eran nuestras. Pensé en mamá cosiendo hasta altas horas para ganar unos pocos euros, mientras don Ricardo vivía en su mansión construida sobre nuestro sufrimiento. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que veía a mis padres, me dolía el corazón, sabiendo la verdad que ellos desconocían. Papá regresaba del trabajo cada tarde más encorvado, frotándose la espalda con gestos que había aprendido a ignorar. Mamá seguía guardando monedas en su lata oxidada, soñando con un futuro que don Ricardo había hecho imposible. Decidí confrontar directamente a don Ricardo sobre sus promesas de compensación. Fui a su mansión y pedí hablar con él. El mayordomo me hizo esperar en un salón elegante donde cada mueble probablemente costaba más de lo que mi familia ganaba en un año. Cuando finalmente apareció, su actitud había cambiado completamente. Ya no era el hombre agradecido y arrepentido que había conocido en la cripta. Me habló con frialdad, como si fuera una empleada más que había venido a pedir favores. Me dijo que había reflexionado sobre nuestra conversación y que tal vez había exagerado algunos detalles debido al shock de estar atrapado. Le recordé específicamente cada cosa que me había confesado. Me respondió que no tenía pruebas de nada de lo que afirmaba y que sería mejor que me concentrara en mi propia vida instead of crear problemas innecesarios. Sus palabras fueron como una bofetada fría que me despertó completamente de cualquier ilusión que pudiera tener sobre su arrepentimiento. Me explicó que mi familia tenía un buen trabajo y una casa donde vivir gracias a su generosidad. Me sugirió que debería estar agradecida por lo que teníamos, instead of soñar con cosas que nunca nos habían pertenecido realmente. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre de una manera que nunca había experimentado. Intenté una vez más apelar a su conciencia, recordándole que yo le había salvado la vida. Me respondió que estaba agradecido por eso, pero que una buena acción no me daba derecho a hacer acusaciones infundadas contra él. Me dijo que era mejor que me fuera antes de que perdiera la paciencia.
Esa noche tomé la decisión que cambiaría a todo. Si don Ricardo pensaba que podía usar mi bondad contra mí, si creía que podía confesarme sus crímenes y luego actuar como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocado. Había subestimado completamente a la campesina pobre que había salvado su vida. Me di cuenta de que las promesas vacías y las disculpas falsas eran solo otra forma de mantener a mi familia bajo su control. Había revelado sus secretos pensando que una chica joven e ingenua nunca sería una amenaza real para él. Esa fue su primera gran equivocación. Planificación de la venganzala. Primera parte de mi plan requería investigación meticulosa. Comencé pasando horas en la biblioteca municipal, estudiando registros históricos de propiedad de tierras en nuestra región. Descubrí que existían archivos que se remontaban al siglo XIX, incluidos documentos originales firmados por mi bisabuelo que claramente establecían la propiedad de nuestras tierras familiares. Encontré copias de los contratos laborales que mi abuelo había firmado, y tal como don Ricardo había confesado, eran completamente diferentes de los documentos de transferencia de propiedad que aparecían en los registros oficiales. La falsificación era evidente para cualquiera que comparara las firmas y las fechas cuidadosamente. Mi siguiente paso fue contactar discretamente con el abogado más respetado de la capital provincial. Le expliqué mi situación sin mencionar cómo había obtenido la información. Me confirmó que si podía demostrar la falsificación de documentos, tendríamos un caso sólido para recuperar nuestras tierras y reclamar décadas de compensación por uso ilegal de la propiedad. Pero sabía que necesitaba más que documentos históricos para enfrentar a alguien con el poder y las conexiones de don Ricardo. Necesitaba pruebas de sus confesiones y evidencia de sus prácticas ilegales actuales. Decidí que tendría que ser muy inteligente y muy paciente para reunir todo lo que necesitaba. Comencé trabajando como empleada doméstica en su mansión. Apliqué para el puesto usando mi apellido materno y referencias de familias de pueblos vecinos. Mi plan era obtener acceso a su casa, sus documentos y sus conversaciones privadas. Necesitaba grabaciones de él, admitiendo sus crímenes y evidencia documental de sus prácticas comerciales ilegales. Durante las primeras semanas, trabajé silenciosamente, limpiando y organizando, observando cuidadosamente las rutinas de la casa y la personalidad de don Ricardo. Descubrí que tenía un estudio privado donde guardaba documentos importantes y donde frecuentemente hacía llamadas telefónicas confidenciales sobre sus negocios. Instalé discretamente un dispositivo de grabación en su estudio, escondido dentro de un florero decorativo que limpiaba regularmente. También tomé fotografías de documentos importantes cuando tenía oportunidad de limpiar su escritorio. Cada pieza de evidencia la guardaba cuidadosamente en un lugar seguro fuera de la mansión. Después de 2 meses trabajando allí, había reunido suficiente evidencia para arruinar completamente su reputación y sus negocios. Tenía grabaciones de él admitiendo haber sobornado funcionarios. Había fotografiado contratos donde estafaba a otros agricultores de la región y había documentado su evasión sistemática de impuestos a través de empresas fantasma. Pero mi venganza no se detendría solo en evidencia legal. Quería que sintiera el mismo tipo de desesperación y traición que había causado a mi familia durante décadas. Quería que experimentara lo que significaba ser vulnerable y estar a merced de alguien más poderoso. Mi plan final involucraría usar su propia arrogancia y paranoia contra él. Había observado que tenía miedo obsesivo de ser secuestrado o atacado debido a su riqueza.
Tenía sistemas de seguridad elaborados y siempre variaba sus rutas cuando salía de la mansión. Ese miedo sería la clave para la parte más personal de mi venganza. La venganza él. Primer golpe llegó un lunes por la mañana cuando don Ricardo recibió una llamada de su abogado principal. Le informaron que la Fiscalía había iniciado una investigación formal sobre sus prácticas comerciales basada en evidencia anónima que había sido entregada a las autoridades. Las grabaciones que había obtenido de sus conversaciones privadas habían sido cuidadosamente editadas y enviadas a los investigadores más meticulosos de la región. Esa misma semana, los registros históricos que había descubierto fueron presentados oficialmente por el abogado que había contratado. Mi familia recibió una notificación legal informándoles que existía evidencia sólida de que éramos los propietarios legítimos de extensas propiedades que actualmente controlaba don Ricardo. La demanda solicitaba la devolución inmediata de las tierras más compensación por décadas de uso ilegal. El impacto fue inmediato y devastador para sus finanzas. Los bancos congelaron varios de sus activos mientras se investigaban las acusaciones de fraude documental. Sus socios comerciales comenzaron a distanciarse de él cuando se enteraron de la investigación fiscal que amenazaba con exponer décadas de evasión de impuestos y corrupción. Pero la parte más satisfactoria de mi venganza aún estaba por venir. Había planificado cuidadosamente una experiencia que le haría sentir exactamente lo que mi familia había experimentado durante años. Quería que sintiera la impotencia total de estar a merced de alguien que controlaba su destino. Usando mis conocimientos sobre sus rutinas y su paranoia sobre la seguridad, organicé una situación que lo dejaría completamente vulnerable. Sabía que visitaba la cripta familiar cada mes en la fecha del aniversario de muerte de su padre, siempre solo y siempre por la tarde cuando había menos gente en los alrededores. El día elegido llegué temprano a las ruinas y preparé cuidadosamente mi plan. Escondí cámaras pequeñas para grabar todo lo que pasaría y me aseguré de tener varias rutas de escape si algo salía mal. Cuando don Ricardo llegó para su visita mensual, yo ya estaba esperando escondida entre los restos de piedra antigua. Lo seguí discretamente mientras descendía a la cripta familiar. Una vez que estuve segura de que estaba completamente concentrado en su ritual privado, moví silenciosamente la lápida de mármol hasta bloquear completamente la entrada. Los mismos escalones por donde yo lo había rescatado meses atrás se convirtieron en su prisión temporal. Sus gritos y golpes desesperados resonaron desde abajo exactamente como habían resonado el día que lo encontré por primera vez. Pero esta vez yo era quien controlaba la situación completamente. Me quedé sentada encima de la lápida, escuchando cómo su voz se volvía cada vez más ronca y desesperada. Después de 2 horas, cuando estaba segura de que había experimentado el mismo terror y desesperación que había causado a mi familia, bajé para hablar con él. Lo encontré pálido y sudoroso, exactamente como había estado el día que lo rescaté, pero esta vez sus ojos mostraban algo diferente. Mostraban el reconocimiento de que había subestimado completamente a la persona que tenía enfrente. Le expliqué calmadamente que sabía exactamente quién era yo y por qué estaba haciendo esto. Le recordé cada confesión que me había hecho y cada promesa que había roto. Le mostré copias de todos los documentos que había fotografiado y le hice escuchar fragmentos de las grabaciones que había obtenido de su estudio. Su expresión cambió de terror a comprensión y finalmente a una especie de respeto reluctante. Se dio cuenta de que había revelado sus secretos a la única persona en el mundo que tenía tanto la motivación como la inteligencia para usar esa información en su contra de manera devastadora. Le expliqué que las autoridades ya tenían
toda la evidencia necesaria para procesarlo por múltiples crímenes. Sus activos estaban siendo congelados, sus socios lo estaban abandonando, y mi familia estaba en proceso de recuperar las tierras que nos habían sido robadas décadas atrás. Su imperio construido sobre robos y mentiras se estaba desmoronando, pieza por pieza, pero le di una oportunidad final de mostrar algo de la decencia que había fingido tener cuando le salvé la vida. Le propuse un acuerdo que le permitiría conservar una pequeña parte de su riqueza y evitar la prisión, pero solo si cumplía condiciones muy específicas que beneficiarían no solo a mi familia, sino a toda la comunidad que había explotado durante décadas. Epílogo: 6 meses después de aquel día en la cripta, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Don Ricardo había aceptado mi propuesta final, principalmente porque se dio cuenta de que la alternativa era perder absolutamente todo y pasar el resto de su vida en prisión por sus múltiples crímenes documentados. Como parte de nuestro acuerdo, mi familia recuperó oficialmente la propiedad de nuestras tierras ancestrales, junto con una compensación económica sustancial por décadas de uso ilegal. Pero más importante aún, don Ricardo estableció un fondo educativo que pagaría la universidad completa para cualquier joven de nuestro pueblo que quisiera estudiar medicina, ingeniería o derecho. Yo fui la primera beneficiaria de ese fondo. Actualmente estoy en mi 2º año de medicina en la Universidad de Madrid, cumpliendo finalmente el sueño que había parecido imposible durante tantos años. Cada día de estudio me recuerda que, a veces, la justicia llega por caminos que nunca esperamos, y que las personas más poderosas pueden ser derrotadas por quienes subestiman. Mi padre ya no tiene que trabajar en dolor constante. Con la compensación que recibimos, pudo obtener la cirugía de espalda que necesitaba y ahora administra nuestras propias tierras con la dignidad que siempre mereció. Mamá ya no cose hasta altas horas de la madrugada y ha abierto una pequeña tienda en el pueblo donde vende productos hechos con los olivos de nuestras tierras recuperadas. Don Ricardo mantuvo su palabra sobre el acuerdo, pero su vida cambió dramáticamente. Perdió la mayor parte de su fortuna y su influencia política después de que se hicieran públicas sus prácticas ilegales. Vive ahora en una casa modesta en el pueblo, trabajando como administrador de las tierras que una vez poseyó ilegalmente. Es una ironía poética que me satisface profundamente. Lo que más me impacta al reflexionar sobre toda esta experiencia es cómo un acto de bondad aparentemente simple se convirtió en el catalizador para la justicia que mi familia había necesitado durante generaciones. Si no hubiera decidido ayudar a un hombre atrapado en una cripta, nunca habría descubierto las verdades que cambiaron nuestras vidas para siempre. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de la venganza que ejecuté contra don Ricardo. Mi respuesta siempre es la misma. No fue venganza por venganza misma, sino justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. Él tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto voluntariamente, pero eligió usar mi bondad como una herramienta para mantener su control sobre nosotros. Aprendí que a veces las personas buenas deben usar métodos extraordinarios para enfrentar a quienes han abusado de su poder durante demasiado tiempo. La bondad sin límites puede convertirse en complicidad con la injusticia. Hay momentos en la vida cuando debemos elegir entre ser víctimas perpetuas o tomar control de nuestro propio destino. Mi historia se ha convertido en una leyenda en nuestro pueblo y los pueblos vecinos. Los jóvenes me ven como un ejemplo de que es posible enfrentar a los poderosos y ganar, pero solo si eres inteligente, paciente y absolutamente determinado.
Los padres me señalan a sus hijos como prueba de que la educación y la estrategia pueden ser más poderosas que la riqueza heredada. Cada vez que regreso a casa desde la universidad, paso por las ruinas donde todo comenzó. La cripta sigue allí, pero ahora la lápida está permanentemente abierta y las escaleras han sido selladas por seguridad. Es un recordatorio físico de que los secretos enterrados eventualmente salen a la luz y que la justicia puede llegar por los caminos más inesperados. Ahora entiendo que salvar a don Ricardo no fue un error ni una coincidencia. Fue el primer paso en un proceso que estaba destinado a suceder. Su confesión no fue una muestra de gratitud genuina, sino el momento en que su arrogancia finalmente se convirtió en su propia destrucción. Al subestimarme tan completamente, me dio todas las herramientas que necesitaba para lograr lo que generaciones de mi familia no habían podido conseguir. Mi consejo para cualquiera que se encuentre en una situación similar es simple pero fundamental. La paciencia y la inteligencia siempre vencerán a la fuerza bruta y la arrogancia. Los poderosos se sienten seguros porque asumen que los débiles nunca tendrán el conocimiento o la determinación para enfrentarlos efectivamente. Esa suposición es su mayor vulnerabilidad. Hoy, mi familia vive con la dignidad que siempre mereció. Y yo estoy construyendo el futuro que siempre soñé. Don Ricardo aprendió que los secretos susurrados en momentos de vulnerabilidad pueden convertirse en las semillas de la justicia más poderosa. Y yo aprendí que a veces salvar a alguien es solo el primer paso para salvarte a ti mismo.